Paco Abundis, de Parametría, director general de Parametría, ya está listo con nosotros para hablar de un tema que pues sigue causando y seguirá causando muchos estragos durante los próximos 4 años al menos, ¿no? Por lo menos Según 4 el años. calendario Que sean electoral, 4. que es la aceptación justamente de Donald Trump. Como siempre, tus análisis muy bien establecidos. Platícanos, ¿qué resultados nos ofreces esta mañana al respecto? Gracias, Omar. Bienvenido, Paco. Gracias. Estas son mediciones que no son nuestras necesariamente, las retomamos de por lo menos 5 fuentes: el Wall Street Journal, el Washington Post, CNN, una universidad en Estados Unidos que se ha caracterizado por ser bastante precisa en sus mediciones, y que nos dan como promedio. Fueron 5 mediciones que se publicaron una semana antes de que él tomara posesión, del día viernes, que incluso la semana pasada, cuando estábamos aquí, él tuiteó, literalmente cuando estábamos aquí a las 7:10 de la mañana, diciendo: todos esos que me midieron mal durante la elección también me están midiendo mal ¿quiere ahora. decir que nos estaba viendo? Nos estaba viendo, exacto. Y lo que está cuestionando es pues su bajo nivel de aprobación, que creo que hay que ver en medios lo que pasó este fin de semana para decir que hay algo ahí que estas mediciones están reflejando, porque en promedio estas 5 mediciones, la más baja es la de esta Universidad de Quinnipiac, que lo midió en 37 puntos de aprobación, y la más alta lo trae en 42. Al final da un promedio de 41 puntos de aprobación contra 52 de rechazo en el promedio. Esta es la lista que pueden ver con las diferentes mediciones. Digamos, no se ve digamos la fuente, pero es CNN, Gallup, ABC News, Washington Post, la Universidad de Quinnipiac, NBC y Wall Street Journal. El promedio, como les decía, es 41 puntos de aprobación contra 52 de desaprobación. Vamos a ver los históricos, porque este es un dato particularmente inusual, pero primero revisemos cómo se dividen. Este es el histórico, gracias. Este es el histórico. Si ven, pues tiene digamos, una opinión que se parece mucho a la aprobación, de 40 contra una desfavorable de 54. Es decir, la opinión es todavía más alta que el desacuerdo con su gestión, cuando ni siquiera había empezado, ¿no? Claro. Pero es 54. Compárenlo, por ejemplo, con Barack Obama. Él entró con 79% de opinión favorable contra 18 de desfavorable. George Bush, el hijo, 62 de favorable contra 36 de desfavorable. Bill Clinton, 68 de opinión favorable contra 20 desfavorable. George Bush padre, 65 favorable, 19 no favorable. Ronald Reagan, que es el que más se le parecería, 58 de opinión favorable contra 18 de no favorable. Y finalmente Jimmy Carter, 78 de favorable contra 9 de no favorable. Está a la mitad de las opiniones de Barack Obama y de Ronald Reagan, y al que más se le parecería es a Reagan, y Reagan está 18 puntos arriba. Sí. Entonces, esto creo que es en buena medida el reflejo de lo que vimos este fin de semana. Es decir, un presidente que en más del último cuarto de siglo no había sido cuestionado de esta manera en su entrada. Y pues si lo vemos por partido, como les decía, que es otro dato que les está preocupando mucho a los estadounidenses, y aquí ya lo habíamos mencionado, es el nivel de división que tienen a nivel político. Es decir, esto ya rebasó lo electoral, esto ya es un tema ideológico, esto ya es un tema social. La primera barra que vemos ahí es el promedio. Estos son los datos de CNN, ¿no? Se ve, digamos, entre todos los adultos, 40 de aprobación contra 54 de desaprobación, pero vean cómo están los demócratas: 11% de aprobación contra 84 de desaprobación. Vean los republicanos: 77 de aprobación contra 18 de desaprobación. Es decir, es el mundo al revés. Y los independientes son como el promedio, 42-50. Pero esto es lo que les está preocupando. Es decir, esta división de país, esta división, esta polarización más que división, es lo que pues nuevamente vimos este fin de semana en las calles. Entonces, pues se está definiendo como un presidente que es legal, ¿no? Hay cuestionamientos sobre su legitimidad a partir de cómo llegó a la presidencia, y finalmente hay un cuestionamiento de liderazgo.
¿no? Claro. Y esto nos lleva a dos mundos, ¿no? Uno es el mundo de pues, buscar consensos, ¿no? En un artículo que publicamos el viernes pasado, el día de la toma de posesión en Milenio, argumentábamos que Sam Kernell, un profesor de San Diego, cuando Bush entró al poder, publicó un libro muy famoso que se llama El Going Public, que es, en ese momento Reagan y la opinión pública estaban de acuerdo y, digamos, los congresistas estaban en desacuerdo con algunas políticas públicas. Lo que hizo Reagan fue decirle al ciudadano, escríbele a tu congresista para que le digas que tú y yo estamos de acuerdo, si no se la vas a cobrar en la reelección. Eso es exactamente lo que están haciendo hoy los demócratas, pero al revés. Es que tu congresista tenga claro que si vota con alguna política de este señor, dile que se la vas a cobrar. Entonces está muy interesante porque es una especie de going public a la inversa, dado que no tienes a la opinión pública, va a ser el mecanismo de presión. Si ven lo que hicieron varios de los manifestantes o de lo que pasó en estas marchas, fue lo que llaman en inglés call to action, de tú escribe, dile a tu representante que tú no estás con este presidente y que más vale que no lo apoye en el Congreso porque tú la siguiente elección vas a tomar medidas. Ese es un fenómeno de lo que ya está pasando, un liderazgo que está siendo cuestionado. Entonces quedaría... Cuestionado y sin gobernar. Y sin Prácticamente, poder ¿no? gobernar. Bueno, de ahí que el día de ayer, pues lo que empieza son puras órdenes ejecutivas, ¿no? Claro, claro. Que no pasan por el Congreso, que es lo primero que puede hacer. Y el otro, y dados estos números, lo otro que algunos están temiendo, ¿no? Hay un artículo muy famoso de el que era editor de Newsweek y que ahora tiene un programa en CNN que se llama GPS, Fareed Zakaria, que publicó en Foreign Affairs un artículo muy interesante en el que sugiere que habla de las democracias iliberales, ¿no? Y habla de Putin y habla de Venezuela, es decir, está comparando ya Estados Unidos con uno de estos fenómenos y dice, cuando no hay consensos, cuando no hay legitimidad, cuando no hay liderazgo, pero sí legalidad, ¿no? Porque finalmente llegaron a ese cargo, lo que se toman son medidas de corte autoritario. Por supuesto. Y es lo que, digamos, es el temor que tienen algunos ante esta falta de liderazgo, pues hagamos las cosas con la A legalidad trancazos, y hasta donde puedas ¿no? llegar, ¿no? Eso es lo que preocupa en estos números. Hay un último gráfico que nos habla de la división de cómo están por ingreso y por escolaridad. Y creo que ese es muy delicado también. De hecho, eso ya sabíamos que era es ese. El de la izquierda es, digamos, el mismo que vimos con la medición de CNN. Este es de la Universidad de Quinnipiac, que les había mencionado. Republicanos 76 a favor, demócratas 85 en contra. Los independientes se parecen un poco más al promedio. Pero vean cómo están entre hombres y mujeres. Mientras hombres, que es, digamos, si lo ponemos en cilindros, en barras, es 1, 2, 3, 4, es la quinta, esa que se ve más pareja. Los números que se ven ahí son 43, 43 entre hombres, pero mujeres tienen un nivel de rechazo de 59 contra 31. Es decir, el voto de género es irónico, pero se está reflejando más aquí que en la propia elección. Y otra vez de ahí que la marcha de 1 millón de mujeres también haya sido tan exitosa, o por lo menos más, en números más que la gente que fue a su toma de posesión, ¿no? Que se calcula que pudieron haber sido 800,000 o por ahí. Y luego las últimas dos barras es quien tiene universidad o college, ¿no? Como se le conoce en Estados Unidos, y quien no lo tiene. Entre quien lo tiene 58% de rechazo contra 34% de aprobación, y que es la penúltima, y la última es, que es la verde, 49% de aprobación contra 34% de desaprobación. Regresamos a la misma conclusión, un país dividido, un país polarizado, un país que espera una presidencia, si no logra algún tipo de consenso, que se ve muy complicado, porque lo que pasa con la aprobación presidencial es que regularmente va a la baja, Claro. no al alza por el desgaste presidencial. Claro. Entonces, lo que estamos esperando, lo que varios sugieren es pues una presidencia autoritaria. Así es.